¿Alguna vez has notado que hay personas que parecen estar protegidas por algo invisible? Todo les fluye, las puertas se abren, los problemas se disuelven y aunque la vida las empuje, siempre caen de pie. No es suerte, es frecuencia vibracional, es lo que yo llamo la frecuencia de la invencibilidad. Un estado de conciencia superior en el que ya no vives como una consecuencia del mundo, sino como su causa, donde dejas de obedecer la realidad cuántica y comienzas a hacer que la realidad te obedezca a ti. Porque la verdad es esta, clave de la ley de la atracción. El universo no responde a tus deseos, responde a tu vibración. Y cuando tu energía se alinea con la certeza, con la confianza y con el amor incondicional, todo lo que antes parecía imposible empieza a reorganizarse a tu favor. Esta es la esencia de la manifestación consciente. En los próximos minutos voy a revelarte cómo acceder a ese estado energético donde nada puede tocarte realmente, donde los desafíos no te destruyen, sino que te refinan, donde la sincronía se convierte en tu idioma diario y donde descubres que la verdadera fuerza no viene de controlar la realidad, sino de sintonizarte con el nivel donde la abundancia y la prosperidad ya están resueltas. Este no es un video más sobre pensar positivo. Es una guía práctica para cambiar la frecuencia desde la que existes, porque mientras sigas reaccionando al mundo, seguirás repitiéndolo. Pero el día en que empieces a proyectar desde tu centro, el mundo no tendrá más remedio que reflejar tu nueva alta vibración. Así que, si alguna vez sentiste que haces todo bien y aún así las cosas no fluyen, si te cansas de luchar contra circunstancias que parecen fuera de tu control, quédate, porque al final de este video comprenderás cómo volverte energéticamente intocable y por qué la realidad, cuando entiendes sus leyes herméticas, siempre responde al que vibra más alto. Antes de continuar, si sientes que este tipo de contenido resuena con tu búsqueda espiritual, suscríbete al canal, no solo para ver más videos, sino para mantener tu mente en una frecuencia que te recuerde quién eres realmente en este despertar de conciencia. Respira. Este no será un video para entender con la cabeza, sino para sentir con el alma, porque lo que estás a punto de descubrir no es información, es una activación. Imagina por un momento que el universo no es un espacio vacío lleno de estrellas, sino un océano de energía viva. Un campo invisible que lo contiene todo, todas las versiones posibles de ti, todas las líneas de tiempo, todos los futuros que podrían existir. Los antiguos lo llamaban de muchas formas. Los místicos de Egipto, el Ka universal. Los hermetistas, el todo. Los cabalistas, la luz infinita. Y la física moderna, el campo unificado. Pero todos apuntan a la misma realidad. La materia es apenas el 1% del todo. El 99% restante es información vibratoria, conciencia pura, esperando ser moldeada por quien sepa resonar con ella. Tu vida, tal como la percibes, es solo una pequeña ola en ese océano. Y lo que llamas realidad es simplemente la frecuencia que estás sintonizando ahora mismo. Cada pensamiento, emoción y creencia que sostienes actúa como una antena que selecciona una versión específica del universo. Las personas que parecen afortunadas no son diferentes a ti, solo aprendieron a permanecer más tiempo en una frecuencia elevada. Mientras la mayoría reacciona al entorno, ellos crean el entorno desde su estado interno. Piensa en tu mente como un dial de radio. Cuando giras la frecuencia, no creas una nueva estación, simplemente accedes a la que ya estaba ahí. El universo funciona igual. No necesitas fabricar una nueva realidad, solo ajustar tu señal. Cuando vibras en miedo, dudas o carencia, sintonizas líneas de tiempo donde esos patrones dominan. Pero cuando eliges conscientemente la frecuencia de la confianza, la gratitud o el amor, el océano responde reorganizando los eventos, las personas
y las oportunidades que coinciden con ese tono energético. No es magia, es física espiritual. Toda forma de energía busca coherencia y el universo, como un espejo cuántico, refleja exactamente lo que emites. Por eso, cuando alguien vive en lo que llamamos la frecuencia de la invencibilidad, lo que realmente ha hecho es anclar su conciencia en el plano más alto del campo. Desde ahí, los problemas del mundo material ya no lo arrastran, porque su identidad no está definida por la materia, sino por el espíritu que la sostiene. Comprender esto cambia la manera en que ves todo. Dejas de preguntarte, ¿por qué me pasa esto? Y comienzas a preguntarte, ¿qué frecuencia estoy sosteniendo para que esto exista? Esa sola pregunta te devuelve el poder personal. Porque si la frecuencia crea la forma, entonces el cambio no está allá afuera, sino dentro de ti. Y es aquí donde muchos tropiezan. Siguen intentando modificar los efectos, el dinero, las relaciones, las circunstancias, sin alterar la causa que los origina. La realidad no se transforma desde la acción forzada, sino desde la vibración coherente. La acción sin alineación es ruido. La alineación sin acción es potencial. Pero cuando ambas se encuentran, la realidad se curva a tu favor. Por eso, antes de aprender a manifestar, hay que aprender a sintonizar. Y sintonizar no es una técnica, es un modo de ser. Es despertar cada mañana y recordar: yo soy parte del campo, y el campo responde a lo que soy, no a lo que temo. En el próximo capítulo, vas a descubrir cómo este campo de infinitas posibilidades puede convertirse en un loop que atrapa tu conciencia, y qué debes hacer para romperlo y liberar tu poder creador. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios, ¿sientes que repites los mismos patrones una y otra vez? Esa puede ser tu primera pista del loop que estás por aprender a romper. La mayoría de las personas vive dentro de un bucle invisible, el ciclo de la manifestación inconsciente. Ve la carencia, siente la carencia y refuerza la carencia. Ve el rechazo, siente el rechazo y lo vuelve a atraer. Ese es el mecanismo más sutil y poderoso del universo. La vibración que sostienes confirma la realidad que experimentas. Observa tu día a día. Si miras tu cuenta bancaria y sientes ansiedad, estás sintonizando la frecuencia del no tengo. Si miras tu cuerpo y piensas no soy suficiente, estás amplificando la vibración de la falta. Y cada pensamiento de ese tipo es como pulsar el mismo botón en una máquina cuántica que solo sabe replicar lo que tú validas. El universo no distingue entre quiero y no quiero. Solo responde a la emoción dominante que emites. Cuando te concentras en lo que falta, aunque lo hagas desde la intención de cambiarlo, sigues alimentando el mismo campo vibratorio. Por eso tantos esfuerzos racionales fracasan, porque tratan de modificar la superficie sin reconfigurar la frecuencia base. El loop funciona así. Primero percibes algo que no te gusta. Eso genera una emoción. Esa emoción produce una señal energética. La señal reordena la materia para recrear exactamente la emoción inicial. Y así, día tras día, tu mente repite una misma película, convencida de que las cosas son así. Romper el loop no significa negar la realidad. Significa dejar de obedecerla. Significa atreverte a sentir algo distinto incluso antes de tener razones externas para hacerlo. Es el acto más radical de soberanía energética que existe. Decidir cómo te vas a sentir sin esperar permiso del mundo. El momento en que eliges conscientemente una emoción elevada, gratitud, amor, paz, mientras tu entorno todavía muestra carencia o caos, rompes el circuito de retroalimentación. Tu frecuencia cambia y con ella, las líneas de tiempo disponibles. La realidad no tiene opción. Debe actualizarse para reflejar la nueva vibración que estás emitiendo. La mente protestará. El ego dirá,
¿Cómo voy a sentir abundancia si no la tengo? Y ahí está la trampa. No es que debas fingir, es que debes recordar que tú eres la fuente, no el reflejo. La abundancia, el amor, la confianza no son recompensas del universo. Son códigos internos que, al activarse, hacen que el universo te reconozca como su igual. Cuando decides sostener una frecuencia diferente a la que el entorno muestra, entras en el dominio de los creadores conscientes. Ahí es donde empieza la verdadera manifestación, no al repetir afirmaciones, sino al encarnar el estado vibratorio de la realidad que deseas experimentar. Piensa en ello como un truco cuántico. No se trata de convencer al universo, sino de recordarle quién eres. El campo responde instantáneamente a la identidad energética que asumes. Por eso, quien vive en lo que llamamos la frecuencia de la invencibilidad no necesita luchar contra los problemas. Su energía es tan coherente que los problemas se disuelven al contacto. Este es el primer paso para salir del bucle, detener la reacción automática y reconectar con el poder de elegir tu vibración antes de responder al mundo. Y una vez que comprendes esto, el siguiente paso es dominar la ley hermética de la vibración, la base universal que sostiene toda creación. Porque para ser invencible, primero debes entender cómo se mueve la energía que da forma a todo. Antes de pasar al siguiente capítulo, deja en los comentarios qué emoción eliges hoy sostener aunque el mundo todavía no te dé razones. Ese será tu primer acto de libertad vibratoria. Si quisieras resumir todo el conocimiento espiritual, místico y científico del universo en una sola frase, sería esta: nada descansa, todo vibra. Esa verdad que los sabios del antiguo Egipto llamaron el principio de la vibración es la raíz de todas las demás leyes universales, porque todo lo que existe, tus pensamientos, tus emociones, tu cuerpo, tu entorno, no es más que energía en diferentes estados de movimiento. El universo no es una colección de cosas separadas, sino una sinfonía de frecuencias. Cada nota vibra en un rango determinado, y cuando dos notas están en armonía, crean coherencia. Cuando no lo están, crean fricción. Por eso, cuando algo no fluye en tu vida, no es un castigo, es un desacorde vibratorio. No estás en sintonía con la realidad que dices desear. Los antiguos hermetistas enseñaban que la creación se mueve en tres grandes planos: el espiritual, alto; el mental, medio; y el físico, bajo. Todo lo que ocurre en el plano físico, lo que ves, tocas o experimentas, es solo la condensación de vibraciones originadas en los planos superiores. La energía desciende en densidad hasta volverse materia. Por eso, cuando intentas cambiar tu realidad actuando solo en el plano físico, forzando, empujando, resistiendo, estás operando desde el nivel más lento y denso. Y ahí, los resultados son siempre temporales y agotadores. Pero cuando aprendes a modificar la vibración en los planos mental y espiritual, los efectos en el plano físico se vuelven inevitables. Todo lo que piensas emite una frecuencia. Todo lo que sientes amplifica esa frecuencia. Y todo lo que haces desde esa combinación proyecta una señal al campo cuántico. Ese es el lenguaje del universo, la coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Tu mente es el oscilador, tu corazón es el amplificador y tu cuerpo es el transmisor. Si cada uno vibra en notas distintas, el mensaje que envías al universo llega distorsionado. Pero cuando piensas en abundancia, sientes gratitud y actúas desde la confianza, tu señal se vuelve pura, clara y magnética. ¿Quieres saber por qué algunas personas manifiestan con facilidad mientras otras se sienten bloqueadas? No es suerte, es coherencia. Las primeras vibran en sincronía interna, las segundas en conflicto interno. Y el universo, siempre neutral, solo refleja la señal dominante. A nivel más profundo,
Comprender la vibración es comprender que la realidad no responde a tus palabras, sino a tu frecuencia emocional sostenida. Puedes repetir 1000 afirmaciones al día, pero si en el fondo vibras en duda o miedo, esa será la información que el campo tomará como verdadera. Cuando cambias tu frecuencia, cambias tu punto de atracción. Y cuando cambias tu punto de atracción, toda tu vida comienza a reorganizarse, incluso sin tu intervención consciente. Por eso, el trabajo espiritual no consiste en crear cosas, sino en recordar la vibración de lo que ya eres. La frecuencia de la invencibilidad no es una energía de lucha ni de superioridad, es un estado de coherencia total entre tu mente, tu corazón y tu propósito. Es cuando el miedo ya no decide y la fe se vuelve tu frecuencia base. En el siguiente capítulo, descubriremos cómo la jerarquía de conciencia determina el orden en que las cosas se manifiestan y por qué muchos siguen intentando que el efecto controle a la causa. Si alguna vez sentiste que el mundo te arrastra, lo que vas a escuchar a continuación puede cambiar para siempre la forma en que entiendes el poder de tu conciencia. Y antes de continuar, deja tu reflexión en los comentarios. ¿En qué plano estás actuando la mayor parte del tiempo? ¿Espiritual, mental o físico? Tu respuesta puede revelarte dónde está tu verdadero punto de ajuste vibratorio. Si el universo es una orquesta de vibraciones, la conciencia es el director. Nada sucede sin su permiso. Y sin embargo, la mayoría vive como si la materia, el escenario, fuera la autoridad y la conciencia, el músico, apenas un espectador. Ese es el error fundamental. Dejar que lo más bajo, la materia, el efecto, dicte el ritmo de lo más alto, la conciencia, la causa. Cuando permites que tus emociones dependan de lo que ves, renuncias a tu poder creador. Te conviertes en un reflejo de tu entorno, en lugar de ser la fuente de su configuración. Piensa en esto. Cada vez que reaccionas a una situación sin conciencia, estás confirmando que el mundo externo tiene más poder sobre ti que tu estado interior. Y esa es la trampa del ego. La ilusión de que estás a merced del escenario que tú mismo proyectaste. La jerarquía universal es clara. Primero la conciencia, luego la mente y después la materia. La conciencia es el campo, la mente es el molde, la materia es el resultado. Invertir ese orden es como intentar cambiar tu reflejo golpeando el espejo. Solo cuando modificas la imagen original, tu vibración y tus creencias, el reflejo cambia sin esfuerzo. Los sabios herméticos lo expresaban así: el todo es mente, el universo es mental. Todo lo que experimentas comenzó primero como una idea vibratoria. El pensamiento no es un fenómeno dentro del cerebro, es un impulso dentro del campo. Y cuanto más coherente es tu conciencia, más rápido la realidad responde. Pero hay una paradoja. Mientras más intentas controlar la materia desde el miedo o la escasez, más la solidificas. Lo que resistes persiste, porque al oponerte le das energía y validación. El secreto es elevar el punto de observación, dejar de operar desde el personaje que sufre el juego y comenzar a actuar desde el jugador que lo diseñó. Tu conciencia es multidimensional. Existe simultáneamente en varios planos, pero tu atención, tu enfoque, decide cuál experimentas. Si eliges enfocarte en lo que falta, te anclas al plano físico, el más denso y lento. Si eliges enfocarte en lo que ya es, te elevas al plano mental o espiritual, donde el cambio ocurre de inmediato. Cuando entiendes esta jerarquía, dejas de decir "cuando tenga paz vibraré alto" y comienzas a declarar "vibraré alto y la paz se manifestará". Esa inversión de causa y efecto es lo que transforma al buscador en maestro. El mundo material no es el enemigo, es un lienzo. Su función no es limitarte, sino reflejarte. Cada evento, persona o circunstancia que encuentras es una proyección de tu nivel de conciencia actual.
Por eso cuando cambias tu vibración, incluso sin mover una sola pieza externa, las piezas se reacomodan solas. Dominar la jerarquía de la conciencia no es escapar de la materia, sino recordarte que eres su origen. Desde ese lugar, la invencibilidad no se siente como fuerza, sino como serenidad, porque quien sabe que la causa está adentro, ya no teme los efectos. En el siguiente capítulo, exploraremos la visión cuántica y espiritual de este proceso, cómo tu yo superior, ese aspecto de ti que habita en planos más sutiles, guía la creación de tu realidad, y cómo puedes comenzar a comunicarte conscientemente con él. Antes de avanzar, escribe en los comentarios, ¿desde qué nivel estás decidiendo tu vida últimamente? ¿Desde la causa o desde el efecto? Responderte con honestidad puede ser el inicio de tu despertar consciente. Imagina por un instante que tú no eres solo el ser que ves en el espejo, sino un fractal del todo, una extensión de una conciencia infinita que decidió experimentarse a sí misma a través de ti. Ese aspecto superior de ti, lo que muchas tradiciones llaman el yo superior, el espíritu, la chispa divina, no está en otro lugar, está en otra frecuencia. Tu yo superior vibra en una dimensión donde el tiempo no es lineal, donde todas las posibilidades ya existen simultáneamente. Desde allí no hay pasado ni futuro, solo patrones de energía que pueden ser activados o desactivados según la vibración que eliges sostener. Cada decisión, cada emoción, cada pensamiento es como ajustar un dial en ese campo infinito de opciones. Cuando sintonizas con tu yo superior, tu vida entra en coherencia. Las sincronicidades se multiplican, los obstáculos se transforman en señales y la intuición se vuelve tu brújula más precisa. No porque todo se arregle mágicamente, sino porque tu conciencia deja de operar desde el miedo y se alinea con la inteligencia universal que lo ordena todo. La física cuántica lo sugiere desde otro lenguaje. El observador determina el resultado. El electrón no tiene posición definida hasta que alguien lo observa. De igual manera, tu realidad no colapsa en una forma concreta hasta que tu conciencia le da atención. Por eso, el poder de tu enfoque es literalmente el poder de crear mundos. El yo superior observa sin juicio, sin prisa y sin necesidad. Sabe que cada experiencia, incluso las que llamas errores, son expresiones de expansión. Desde su perspectiva, nada ha salido mal. Solo estás explorando distintas densidades de ti mismo. Pero el personaje, el ego, teme perder el control. Cree que debe prever, calcular, asegurar, controlar cada resultado. Esa resistencia es la que te desconecta del flujo. Y cuando pierdes conexión con tu yo superior, tu campo se llena de interferencias, dudas, ansiedad, comparaciones, miedo al fracaso. La clave no es eliminar al ego, sino recordarle su lugar. Tu yo superior es el arquitecto, el ego, el ejecutor. Cuando el ego intenta dirigir el diseño, crea caos. Cuando se rinde ante la sabiduría del alma, todo se ordena con una precisión que la mente jamás podría planificar. Por eso, elevar tu conciencia no significa huir del mundo, sino vivir en él desde otro plano de vibración. Significa actuar en el físico, pero obedeciendo la guía del plano espiritual. Significa confiar en que cada paso que das, incluso los que parecen equivocados, están perfectamente sincronizados con tu evolución. Conectarte con tu yo superior es un acto de escucha interior. No se hace con esfuerzo, sino con presencia. En silencio, en meditación o incluso en los momentos más simples del día, esa voz se hace sentir como una claridad sin palabras. Cuando aprendes a reconocerla, ya no necesitas señales externas. Te conviertes tú en la señal. Tu yo superior no vive en la frecuencia de la duda, vive en la frecuencia de la certeza. Cuando te alineas con él, lo imposible se vuelve lógico y lo milagroso se vuelve cotidiano.
Esa es la verdadera frecuencia de la invencibilidad, cuando ya no reaccionas al mundo, sino que lo bendices con tu estado. En el siguiente capítulo conocerás a tu oponente interno, el ego, la voz que teme tu expansión y que intentará mantenerte anclado a la ilusión de separación. Porque para sostener la frecuencia del yo superior, primero hay que reconocer quién intenta sabotearla. Y antes de seguir, deja en los comentarios, ¿sientes que escuchas más a tu mente o a tu intuición? Responder a eso puede revelar cuál de tus yos está guiando tu realidad. Cada historia de transformación tiene un adversario, y en la historia de tu despertar, ese adversario no está fuera, vive dentro de ti. Su nombre es ego. El ego no es malo, es una herramienta, un programa diseñado para mantenerte funcional en la dimensión física. Pero cuando olvidas que es solo una parte de ti y comienzas a identificarte completamente con él, el programa toma el mando y tú, el ser consciente, quedas atrapado en la simulación. El ego nació del mundo material. Su combustible es la comparación, la validación y el control. Necesita sentirse especial para existir y por eso vive midiendo, juzgando, acumulando. Le teme al cambio porque su identidad depende del pasado. Y por encima de todo, teme tu expansión porque en el instante en que recuerdas quién eres realmente, su poder desaparece. Imagina que tu vida es un videojuego. Tu cuerpo, tu historia y tus circunstancias son el personaje que eligió tu alma para esta partida. El ego, sin embargo, cree que el personaje es todo lo que existe. Se desespera cuando pierde, se exalta cuando gana y olvida que el verdadero jugador, tú, está sosteniendo el control todo el tiempo. El ego siempre busca seguridad en lo predecible. Te convencerá de que no eres suficiente, de que necesitas más reconocimiento, más éxito, más amor para sentirte completo. Y mientras lo escuches, tu energía quedará atrapada en el circuito del nunca es suficiente. Es el loop del sufrimiento disfrazado de progreso. El ego también es astuto. Se disfraza de espiritualidad, de humildad, incluso de amor. Te hará decir, estoy avanzando, solo para compararte con los que no lo están. Te hará creer que ya trascendiste, cuando en realidad solo cambiaste de máscara. Pero hay una forma de reconocerlo. El ego siempre vibra en miedo o necesidad. Tu yo superior vibra en confianza y presencia. Cada vez que sientas urgencia por demostrar, por convencer o por ganar, detente. No eres tú el que actúa, es tu ego defendiendo su pequeño reino ilusorio. El ego teme desaparecer, pero en realidad lo que debe hacer no es morir, sino rendirse ante la conciencia que lo creó. Cuando lo observas sin juicio, cuando lo miras con compasión, se desactiva, porque el ego no soporta la luz de la conciencia, solo prospera en la inconsciencia. El gran engaño es creer que puedes ser libre si destruyes al ego. No. La libertad llega cuando lo integras, cuando reconoces su función y eliges usarlo como un instrumento, no como un amo. Es entonces cuando el ego deja de ser oponente y se convierte en aliado del alma. Ser invencible no significa no tener ego, sino no ser controlado por él. Significa que tu estado interno ya no depende de lo que el ego logra o pierde, sino de lo que tu conciencia sabe que siempre es. En el próximo capítulo descubrirás la diferencia vibratoria entre las cualidades del yo superior y las del ego, y cómo esa distinción puede servirte como brújula energética para mantenerte alineado con la frecuencia de la invencibilidad. Antes de seguir, escribe en los comentarios. ¿Puedes identificar cuándo estás actuando desde tu ego y cuándo desde tu yo superior? Esa honestidad contigo mismo es el primer paso para recuperar el control del juego. Dentro de ti coexisten dos fuerzas. Una es reactiva, limitada y ruidosa. La otra es silenciosa, expansiva y eterna. Una teme perder,
La otra sabe que nada puede perderse. Una busca controlar, la otra confía. Esa es la danza eterna entre el ego y el yo superior. El ego opera en la frecuencia de la separación. Cree que la vida es una competencia donde solo unos pocos pueden ganar. Por eso se alimenta de comparaciones y de validaciones externas. Su identidad se construye sobre lo que hace, lo que tiene o cómo lo perciben los demás. Cuando alguien lo desafía, se defiende. Cuando alguien lo admira, se engrandece. Pero en ambos casos, depende de lo externo para existir. El yo superior, en cambio, opera en la frecuencia de la unidad. No busca sobresalir, porque sabe que ya es parte del todo. No necesita demostrar, porque reconoce su valor intrínseco. No reacciona, responde. Su poder no proviene del esfuerzo, sino de la coherencia. Y cuando actúas desde él, el mundo se ordena a tu favor sin necesidad de luchar. El ego dice, cuando logre eso, seré feliz. El yo superior dice, cuando sea feliz, eso llegará por añadidura. El ego se mueve por escasez, el yo superior por abundancia. El ego necesita ser reconocido, el yo superior desea servir. El ego acumula, el yo superior comparte. El ego exige, el yo superior agradece. El ego vibra en miedo y deseo, el yo superior vibra en certeza y presencia. Cuando estás alineado con tu yo superior, sientes una tranquilidad inquebrantable, incluso cuando el entorno parece desmoronarse. No porque ignores los problemas, sino porque recuerdas que no eres el problema. Una persona que vibra en su yo superior no se siente invulnerable por arrogancia, sino por conexión. Ha comprendido que todo lo que sucede está dentro de un orden divino y que resistirlo solo prolonga el aprendizaje. El ego quiere entenderlo todo. El yo superior confía incluso cuando no entiende nada. No se trata de eliminar el ego, sino de entrenar la conciencia para elegir desde qué voz actuar. El ego grita, el yo superior susurra. El ego exige resultados, el yo superior disfruta el proceso. Ambos habitan en ti, pero solo uno puede tener el mando. Y cada día, en cada decisión, eliges a cuál frecuencia vas a sintonizar. Un truco para distinguirlos. Si algo te produce ansiedad, necesidad o sensación de urgencia, es el ego. Si algo te produce expansión, calma o inspiración, es el yo superior. Esa es la brújula vibratoria que te mantiene alineado. Cuando vives desde el yo superior, tu energía se vuelve imantada. Ya no atraes desde la carencia, sino desde la plenitud. No manipulas la realidad, la inspiras. Y ese es el secreto de toda verdadera manifestación, la energía de tener, no de querer. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo las tradiciones espirituales han descrito este mismo proceso con símbolos y metáforas milenarias, desde el Éxodo hasta los milagros de Cristo, todos apuntando al mismo principio, la liberación del ego y la ascensión de la conciencia. Antes de continuar, deja en los comentarios, ¿desde qué frecuencia estás creando últimamente? ¿Desde el miedo o desde la certeza? Nombrarlo con sinceridad es comenzar a cambiarlo. Los antiguos sabios nunca hablaron literalmente. Sabían que la mente humana entiende mejor por imágenes y por eso dejaron códigos escondidos en sus historias. La Biblia, los textos herméticos, la Cábala, todos son manuales de conciencia disfrazados de relatos. Y cuando los lees desde el corazón, comprendes que no hablan de personajes históricos, sino de ti. El Éxodo, por ejemplo, no es solo la salida de un pueblo de Egipto, es el símbolo de la liberación del alma del dominio del ego. Egipto representa el mundo material, la densidad, el apego a lo visible. El faraón es tu ego, el gobernante tirano que quiere mantenerte esclavo del miedo y la rutina. Moisés, la chispa del espíritu, es esa voz interior que te dice, hay algo más.
El mar rojo es la barrera vibratoria entre el viejo tú y el nuevo tú. Y cruzarlo no es un acto físico, sino una decisión energética, soltar la frecuencia del miedo y confiar en el campo invisible que te sostiene. Cada vez que eliges tu paz por encima del drama, estás cruzando tu propio mar interior. Cada vez que eliges fe en lugar de duda, dejas atrás un Egipto mental. El éxodo no fue un evento histórico. Es un proceso de liberación que se repite en cada alma que despierta. Cristo, por su parte, representa la conciencia que ha trascendido completamente al ego. Su mensaje no fue «adora mi figura», sino «descubre esta conciencia en ti». Cuando dijo «lo que yo hago, tú también puedes hacerlo», estaba revelando el principio de la invencibilidad. Cuando vibras en unidad con el todo, las leyes del mundo material se doblan ante ti. Lo que llamamos milagros no eran actos sobrenaturales, eran manifestaciones naturales de una conciencia sin resistencia. Caminar sobre el agua, multiplicar los panes, sanar con la palabra. Todo eso simboliza el dominio de la energía sobre la materia, de la fe sobre el miedo. Cada milagro es una metáfora del mismo mensaje. La materia obedece al espíritu que recuerda quién es. Cuando alcanzas ese estado, no necesitas imponerte al mundo. El mundo fluye contigo. El Cristo interior no lucha, no teme, no pide permiso. Simplemente es, y su sola presencia eleva la vibración de todo lo que toca. Comprender estas metáforas no es un acto religioso, sino vibratorio. El alma usa símbolos para recordarte verdades que el intelecto olvidó. Por eso, cada tradición mística coincide en un punto. La salvación es un cambio de frecuencia. No ocurre en el cielo ni después de la muerte. Ocurre aquí, cuando eliges vivir desde tu yo superior. En el siguiente capítulo aprenderás cómo reconocer en tu vida cotidiana las trampas del ego que intentan robarte esa frecuencia elevada y cómo regresar al estado del alma incluso en medio del caos del mundo moderno. Antes de seguir, deja en los comentarios ¿cuál de estas metáforas resuena más contigo? ¿El éxodo o el Cristo interior? Tu respuesta puede revelar qué parte de tu viaje de conciencia estás atravesando. Una vez que reconoces al ego como el verdadero oponente, el siguiente paso es aprender a detectar cuándo está al mando. Porque el ego no siempre aparece con arrogancia o orgullo. A veces se disfraza de prudencia, de responsabilidad o incluso de humildad. Y sin darte cuenta, puedes estar operando desde el miedo creyendo que actúas desde la razón. El ego se infiltra cada vez que tu valor depende de un resultado. Cuando necesitas que alguien te apruebe, que te reconozcan o que las cosas salgan bien para sentirte en paz, el ego ya tomó el control. Te hace creer que si logras lo suficiente, entonces serás merecedor del amor, la abundancia o la paz que en realidad ya son tuyos por naturaleza. El ego también se disfraza de autocrítica. Esa voz que te dice, todavía no estás listo, deberías hacerlo mejor. Otros van más adelante. Esa no es tu alma, es tu mente comparando. Y cada comparación baja tu frecuencia, porque te arranca del presente y te instala en la carencia. Otra trampa frecuente del ego es la validación espiritual. Empieza a decir, yo vibro más alto que otros, o ellos todavía no despiertan. En ese instante, la vibración cae, porque la verdadera conciencia no separa, integra. No hay elevados ni dormidos, solo almas en distintas etapas del mismo viaje. El ego también usa la urgencia. Te hace sentir que debes resolverlo todo ya, que el tiempo se acaba, que si no actúas rápido perderás algo. Pero el alma no corre, flota. La urgencia es siempre un síntoma de desconexión. Cuando estás alineado, los tiempos del universo se ajustan con precisión quirúrgica. ¿Cómo volver a la alineación cuando caes en una de estas trampas?
con una práctica simple pero poderosa: la observación sin juicio. Cuando detectas un pensamiento del ego, no lo reprimas ni lo alimentes. Solo obsérvalo, respira y di internamente: gracias por intentar protegerme, pero yo elijo otra frecuencia. Ese acto de conciencia desarma su poder. El ego sobrevive gracias a la resistencia. Si luchas contra él, lo fortaleces. Si lo miras con presencia, se disuelve. Esa es la alquimia del despertar: transformar el plomo del miedo en el oro de la conciencia. Por eso, el mayor antídoto contra el ego es el amor propio incondicional. Amarte sin condiciones, sin logros, sin títulos, sin resultados, es la forma más alta de libertad energética. Porque cuando te sabes valioso solo por existir, el ego ya no tiene nada que negociar. Recuerda, tu frecuencia no se eleva cuando niegas tu humanidad, sino cuando la abrazas. La espiritualidad auténtica no te separa del mundo, te enseña a estar en él sin perder tu centro. Ese equilibrio es la esencia de la invencibilidad. En el siguiente capítulo aprenderás un método paso a paso para mantener tu energía en ese estado. Cómo romper la dependencia de la materia, priorizar tu estado interno y actuar desde la intuición del alma. Antes de continuar, deja en los comentarios: ¿cuál es la trampa del ego que más reconoces en ti últimamente? ¿La validación, la urgencia o la comparación? Reconocerla es comenzar a desactivarla. Llegados a este punto, ya comprendes que el universo no responde a lo que haces, sino a quién estás siendo mientras lo haces. Por eso, para alcanzar la frecuencia de la invencibilidad, no necesitas más esfuerzo, sino más presencia consciente. No se trata de hacer más, sino de ser de otra manera. Podríamos resumir este camino espiritual en 3 principios esenciales. Primero, no dejes que la realidad te crea a ti. Cada mañana la mayoría despierta y revisa su entorno para decidir cómo sentirse. Miran el clima, el teléfono, las noticias, el saldo del banco, y en función de eso definen su frecuencia. Así, se vuelven rehenes del mundo material. La frecuencia de la invencibilidad nace cuando haces lo opuesto. Decides cómo sentirte antes de mirar la realidad. Tomas la autoridad vibratoria de tu día. Tu emoción no reacciona al mundo. El mundo reacciona a tu emoción. Esa es la verdadera soberanía energética. Segundo, prioriza tu estado sobre tu resultado. El ego siempre quiere saber cómo se va a manifestar algo. El alma solo se preocupa por desde dónde se está manifestando. Porque si tu estado es de plenitud, el resultado será coherente. Si tu estado es de carencia, el resultado también lo será. Por eso, cada vez que te encuentres forzando algo, detente y pregúntate: ¿desde qué frecuencia estoy actuando? Si no estás en calma, no estás en alineación. Y cuando no estás en alineación, ninguna acción, por lógica que parezca, dará fruto duradero. Tercero, suelta el cómo. El ego quiere controlar el proceso. Cree que la manifestación depende de calcular, planificar y empujar. Pero en el plano cuántico, el cómo pertenece al campo, no a ti. Tu tarea es sostener la frecuencia. El universo se encarga de los caminos. Cuando sueltas el cómo, creas espacio para que la inteligencia divina te sorprenda. Y las sorpresas del universo siempre superan a los planes del ego. Esto no significa que debas quedarte inmóvil esperando señales. Significa que actúas desde la intuición alineada, no desde la ansiedad. La intuición no viene del pensamiento, viene del silencio. Aparece como un impulso suave, una certeza serena. Cuando sigues esa guía interna, los pasos que das no consumen energía, la generan. Esa es la diferencia entre forzar y fluir. Hay un detalle clave: la frecuencia de la invencibilidad
no es un estado de euforia permanente. No se trata de estar feliz todo el tiempo, sino de mantener coherencia emocional incluso en medio de los desafíos. La verdadera fortaleza vibratoria no es no sentir miedo, sino no rendirte a él. El miedo puede tocarte, pero no dominarte. Y cuando aprendes a sentir sin identificarte, tu energía se vuelve inquebrantable. Practicar esto requiere conciencia diaria. No es una técnica que aplicas una vez, es una forma de vivir. Respirar antes de reaccionar, elegir una emoción antes de responder, agradecer incluso antes de recibir. Cada uno de esos actos pequeños cambia la señal que emites al campo cuántico. Y con el tiempo empiezas a notar los efectos. Las personas adecuadas aparecen, los obstáculos se disuelven, las oportunidades parecen buscarte. Nada nuevo se ha creado. Simplemente sintonizaste la realidad donde eso ya existía. Eso es manifestar desde el alma. La frecuencia de la invencibilidad no es arrogancia, es rendición. No es imponer tu voluntad al universo, sino alinearte con la voluntad del todo. Y cuando ambas vibran al unísono, tu vida se convierte en un espejo perfecto de tu conciencia. Por eso, el mantra final de este camino es simple pero profundo. Define tu estado, suelta y deja que Dios se encargue. Define tu frecuencia cada mañana. Suelta la necesidad de controlar los resultados y permite que la inteligencia universal, que sabe mucho más que tu mente, orqueste los detalles. Porque cuando vives desde esa rendición consciente, nada puede realmente dañarte. La realidad se vuelve un reflejo de tu serenidad y tú, un canal a través del cual la energía divina se manifiesta sin resistencia. Eso es vivir en la frecuencia de la invencibilidad. Antes de cerrar, deja en los comentarios, ¿qué es para ti soltar el cómo? Tu respuesta puede inspirar a otros que están aprendiendo, como tú, a confiar en el proceso divino. Vivir en la frecuencia de la invencibilidad no significa que nada malo suceda. Significa que nada puede derrumbarte. Porque cuando tu identidad ya no depende de las formas del mundo, sino del estado interno que eliges sostener, descubres que el poder no está en cambiar lo que ves, sino en recordar quién mira. Tu vida no es un conjunto de casualidades, es una composición vibratoria. Cada persona que conoces, cada obstáculo que enfrentas, cada sincronicidad que te sorprende, todo responde a la frecuencia que estás emitiendo en este instante. Y la buena noticia es que esa frecuencia puede redefinirse en cualquier momento. No importa cuán denso haya sido tu pasado, el campo cuántico no guarda rencor. Responde solo a lo que vibras ahora. La invencibilidad no es una armadura, es una transparencia. No te protege del mundo, te vuelve tan coherente que el mundo no puede afectarte. Eres como el viento, flexible, invisible, imposible de romper. Cuando otros discuten, tú comprendes. Cuando otros temen, tú confías. Y esa confianza se convierte en un escudo silencioso que transforma los desafíos en expansión. No confundas invencibilidad con dureza. El ego es duro, el espíritu es firme. El ego resiste, el espíritu fluye. La verdadera fuerza espiritual se parece más al agua, cede pero nunca se quiebra. Y paradójicamente, es su suavidad lo que termina moldeando la piedra. Cuando eliges vivir en esta frecuencia, ya no persigues los resultados, los magnetizas. La abundancia deja de ser un objetivo y se convierte en tu estado natural. El amor deja de ser búsqueda y se vuelve presencia. La paz ya no depende del silencio externo, sino del silencio interior. Y esa coherencia es contagiosa. Quienes te rodean sienten tu energía y comienzan, sin saber por qué, a elevar la suya también. Tu misión, entonces, no es convencer a nadie. Es encarnar la vibración que quieres ver en el mundo. Porque las palabras enseñan,
pero la frecuencia transforma. Cada vez que eliges el amor sobre el miedo, estás alterando la matriz. Cada vez que eliges gratitud sobre queja, estás reprogramando el campo. Y cada vez que eliges presencia sobre reacción, el universo responde con una nueva versión de ti. Vivir en la frecuencia de la invencibilidad es entender que la vida no te ocurre. Ocurre a través de ti. Eres el canal por el cual el todo se experimenta, se observa y se expande. Tu único deber real es mantener limpio ese canal, sin juicios, sin culpa, sin miedo. Porque cuando el canal está libre, la divinidad fluye sin obstáculos y la realidad se vuelve milagrosa. Así que la próxima vez que la vida te desafíe, no te preguntes ¿por qué me pasa esto? Pregúntate, ¿para qué frecuencia me está entrenando esto? Y verás cómo todo cobra sentido. El sufrimiento deja de ser castigo y se convierte en iniciación. Cada pérdida se transforma en liberación. Cada silencio en una nueva revelación. Tu práctica diaria no es meditar una hora, sino recordarte cada minuto. Recordar que eres conciencia antes que cuerpo, energía antes que forma, unidad antes que historia. Y cuando esa verdad deja de ser una idea y se convierte en tu vibración constante, nada externo puede desalinearte por mucho tiempo. Respira, siente el pulso del universo dentro de ti. Esa fuerza que late en tu pecho es la misma que mueve galaxias, y cuando vives desde ese reconocimiento, caminas ligero, sin miedo, sin urgencia, porque entiendes que ya estás en casa, incluso mientras caminas por el mundo. Define tu estado, suelta y deja que Dios, el todo, el campo, la fuente, como quieras llamarlo, haga el resto. Esa es la frecuencia de la invencibilidad. Y esa, alma despierta, es la vibración que viniste a recordar. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal para seguir expandiendo esta conciencia juntos. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué significa para ti vivir en la frecuencia de la invencibilidad? Tu reflexión puede encender la chispa de otro que hoy necesita recordarlo.